Bien, yo la charla mía la voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar un poquitín del linfedema, que yo creo que más que un paciente, nadie más que un paciente sabe cosas del linfedema. Todos os metéis en las bases de datos, todos estudiáis y tal, vamos a ver alguna serie de cosas, digamos, ¿no? Y luego, pues yo quiero hablar un poquitín de la problemática esa que todos habéis sufrido, que creo que poco a poco se va un poco resolviendo, de atención e información al paciente con linfedema, aunque queda mucho por hacer. Y luego, pues oye, con vuestras preguntas y vuestras ideas, supongo que habrá gente más contenta, gente más descontenta, por supuesto, con los sistemas y tal. Claro, dice, por ejemplo, aquí, no sé si lo decías tú o lo decía esta compañera, que había problemas, digamos, en la atención estatal al linfedema. No solamente, es decir, en la privada también, es decir, por ejemplo, compañías como Sanitas, donde yo también estoy, solamente contemplan la atención al linfedema si es secundario en cáncer de mama, pero no si es por otro origen, aunque sea secundario. Es decir, hay que pelear en todos los ambientes, es decir, no solamente en la pública, sino también en la privada. Y los primarios, por ejemplo, en la pública se tratan, pero en la privada no se tratan, salvo que los pagues tú, claro está. Es decir, si vayas a una privada, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que yo también soy defensor, digamos, de lo público, digamos, ¿no? Y que hay que potenciar un poquitín lo público, digamos, y que la gente con una patología crónica como la que tienen los pacientes con linfedema, pues puedan recibir, ¿no? Bien, vamos a ir pasando algunas cosas, ¿no? Bien, el linfedema ya sabéis todos que es una acumulación más o menos de linfa en los tejidos. ¿Qué es la linfa? La linfa es un líquido que circula, que le llaman normalmente la segunda circulación del organismo, la sangre, la linfa, y el tercero sería el líquido cefalorraquídeo. Son líquidos que circulan y que tienen una misión, ¿no? Aumenta cuando se acumula, digamos, linfa en los tejidos. Fundamentalmente nosotros lo vemos cuando se acumula debajo de la piel, pues hay un aumento del perímetro. Hay también una posibilidad de que se produzca una fibrosis, lo sabéis lo que tenéis linfedema, por las proteínas que eso conlleva, porque este es un líquido rico en proteínas, sobre todo proteínas de alto peso molecular, que son las más complicadas de transportar, y especialmente frecuente, sobre todo en los tejidos que están debajo de la piel. Claro, circulación linfática hay prácticamente por todo el cuerpo, salvo en el cerebro, que no lo hay, es decir, en el sistema nervioso no la hay, ni tampoco, digamos, en el hueso. Por todos los demás, digamos, hay circulación linfática. Es decir, nosotros sabemos que un tumor cerebral nunca se va a diseminar por linfa, pero sí por sangre, ¿no? Pero en todos los demás sitios hay. Y donde la vemos especialmente, digamos, es en la que está, digamos, debajo de la piel, ¿no? ¿Y esta linfa qué es? Pues ya he dicho que es un líquido. La palabra linfa, ¿de qué viene? Pues en principio parece ser que el nombre era ninfa. Las ninfas eran unas diosas de las aguas, porque se pensaba que la linfa era agua que estaba dentro del cuerpo. Y sabéis, bueno, cuando se ve la linfa, que normalmente no se ve porque sale mezclada con la sangre, pues lógicamente es un color, digamos, de agua turbia más o menos y tal. Entonces se pensaba que era agua y por eso se le llamó ninfa y luego ahí derivó a linfa, digamos, ¿no? Parece que ese es el origen, ¿no? Entonces es un líquido espeso, blanquecino más o menos, agua turbia, rico en proteínas, sobre todo proteínas de alto peso molecular, que circulan por unos conductos muy finos y desembocan en la sangre. Es decir, la sangre siempre es sangre con linfa, nunca es sangre sola, lo que pasa, digamos, de que hay mucha más sangre con linfa. Y desemboca aquí a la altura del cuello, ¿sabéis? En el ángulo yúgulo-subclavio, lo que decimos, digamos, en términos fisiológicos, que es el terminus. Por eso, cuando os dan un drenaje linfático manual, normalmente empiezan por el cuello, van vaciando, digamos, lo que está más cerca de la sangre y de ahí para atrás, digamos, es un poquitín la forma eficaz, digamos, de drenar la linfa, ¿no? ¿Cuál es la misión de la linfa? ¿Vale para algo? Todo lo que tenemos en el cuerpo vale para algo. Lo que pasa es que la linfa siempre ha sido la gran desconocida. De hecho, hay más litros de linfa que de sangre. Había gente que me decía, dice muchas veces, no sabemos por qué hay hematólogos y no hay linfólogos. Claro, pero es que hay que entender que no se crea un especialista en cuanto a la superficie o cantidad del tejido, digamos, que ese señor vaya a tratar o vaya a ver. Hay más patologías en la sangre y más graves que en la linfa, que no solamente son los linfedemas, pero hay más cantidad de linfa que de sangre, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Y entonces la misión es ayudar al sistema venoso a limpiar los tejidos, es decir, las venas, no las venas, vamos, la sangre, digamos, lo que hace es limpiar los tejidos, digamos, ¿no? Y entonces la linfa de alguna manera ayuda a todo lo que la sangre no puede, esas proteínas de alto peso molecular que, como si dijéramos, no caben por los poros de los capilares sanguíneos, se meten en los capilares linfáticos de una forma que no vamos a ver aquí, que sería, digamos, muy larga, y entonces lo que hace la linfa es devolverlo a la sangre otra vez para que se vuelva a reutilizar.
Por ahí me deja una vez una frase, y puede ser cierta, que si no tuviéramos sistema linfático nos moriríamos de inanición, porque perderíamos muchas de las proteínas que comemos, se nos irían sin haberlas utilizado. La linfa lo que hace es devolverlas, y devolverlas para que se vuelvan a utilizar, luego al final si no se utilizan se eliminan, ¿no? Es decir, necesitamos la linfa, ¿no? Entonces ayuda al sistema venoso a limpiar los tejidos, recuperar proteínas de alto peso molecular, y luego pues tiene otras acciones, también acciones defensivas de barrera contra las infecciones. ¿Qué características especiales tiene la linfa? Pues es un líquido incoloro, ya lo hemos dicho, algunas cosas pues a lo mejor son repetidas, cantidad aproximada de 10 litros en todo el cuerpo, va circulando a una velocidad extremadamente lenta, es decir, fijaros, de 4,7 nanómetros por segundo, no sé si os lo podéis imaginar, pero vamos, es una velocidad que si la ves en grande no la ves, es decir, parece que está quieto el líquido, ¿no? Se está moviendo, ¿no? Y está muy despacito. Claro, ese es uno de los inconvenientes, veis aquí esta flecha que nos indica que tiene que subir para arriba, y bueno, con un rango, es decir, se puede mover más deprisa, desde estar quieta totalmente hasta 20 nanómetros por segundo. Dependiendo que nos movamos, si contraemos los músculos va más deprisa, es decir, por eso el ejercicio físico es importante para el que tiene linfedema. Si la empujamos va más deprisa, el drenaje linfático manual. Y esta frase, digamos, que tiene, tiene una forma como de río ascendente. Pues esta frase es precisamente de esta persona que os he nombrado, de María Jesús Gómez Blanco, que os une y tal, que ella siempre, cuando hace una presentación, yo me quedé con ella, dice, tenéis que imaginaros, digamos, la circulación linfática como un río, que en lugar de caer hacia abajo, tiene que subir hacia arriba. Fijaros qué difícil es, tiene que llegar hasta aquí, desde todas partes del cuerpo. Bueno, desde la cabeza tiene que bajar para abajo, pero tiene que subir. Y tiene la fuerza de la gravedad. Y no lo empuja el corazón como empuja la sangre. Por lo cual, fijaros lo difícil que es drenar un linfedema en contra de la fuerza de la gravedad. Ese es uno de los problemas que tiene, lógicamente, el linfedema muchas veces para resolverse. ¿De qué está compuesta la linfa? Bueno, pues fundamentalmente es un líquido parecido a la sangre, tiene lo mismo que la sangre, pero no tiene hematíes. Por eso no tiene color rojo. No existen hematíes, tiene leucocitos en diferentes proporciones según los tramos, sobre todo linfocitos y monocitos. Claro, el linfocito se llaman linfocitos porque en un principio se creía que eran células de la linfa. Los linfocitos son células de la sangre, están en la sangre, pero es que también los hay en abundancia en la linfa, sobre todo en los ganglios linfáticos, y por eso se llaman linfocitos, como se llaman células de la linfa, pero son de la sangre. De hecho, las leucemias linfáticas crónicas y agudas son enfermedades sanguíneas, no son de la linfa, digamos. Y las proteínas de alto peso molecular, algunos lípidos también, y se dice que unos 100 gramos, fijaros, de proteínas son transportadas a diario por la linfa hasta la sangre. O sea que en el fondo es algo que es bastante necesario. Bien, el sistema linfático, es decir, la circulación linfática, ¿cómo más o menos se puede dividir? Bueno, pues hay dos partes. La superficial o subtérmica, la que está debajo de la piel, y la subaponeurótica, que está debajo de los músculos. Pero estos dos sistemas están perfectamente interconectados, ¿no? Y aquí os he puesto esta imagen, que conocéis, es una maniobra de drenaje linfático manual, para saber que con el drenaje linfático manual lo que movemos es la linfa superficial, no la profunda. La profunda se mueve, pero porque vamos vaciando la superficial, la vamos empujando. No solamente la empujamos, sino que además hacemos que los vasos sanguíneos se contraigan, ahora veréis y tal, ¿no? Es decir, ambos están perfectamente conectados entre sí, y el superficial al final del recorrido siempre drena en el profundo. Lo podemos hacer reversible porque está perfectamente conectado, pero tiene unas válvulas situadas de tal manera que siempre, si lo empujamos o se mueve el solo, siempre se mueve de superficial hacia adelante y a profundo, siempre drena en el profundo, y el profundo es el que acaba en la sangre, es decir, a nivel del abdomen, a nivel del tórax, ahí están los grandes troncos, que son los que acaban aquí en el ángulo yugo supra. Vale, ya me puestas. Y la circulación linfática, si la linfa circula tan despacito y tal, y por eso es tan fácil que se atasque en un punto, hay formas de hacerla circular más deprisa. ¿Qué favorece de alguna manera la circulación linfática? Bueno, pues hay muchas cosas que lo favorecen, pero claro, no hay la eficacia que un corazón bombeando con la sangre. Si la tuviéramos, pues seguro que nadie de aquí a lo mejor tenía linfedema, porque ya se hubiera derivado la linfa por otro sitio hace tiempo. Pero claro, no lo tenemos. Entonces, claro, la propia contractilidad de algunos conductos linfáticos, es decir, el conducto linfático se puede contraer, ahora veremos, él solo, y hace circular la linfa. De hecho, con el drenaje linfático manual lo que estimulamos es esa actividad, aparte de empujarla, se estimula esa actividad de lo que se llama el linfangión. Y entonces por eso el drenaje linfático manual
En teoría viene bien, claro. Luego otra cosa son las evidencias científicas, que hablaremos. Claro, yo hablo mucho del drenaje linfático manual, pero a lo mejor luego sale que es eficaz, pero no es lo más eficaz que hay en el tratamiento. Ya veremos, no discuto de eso ahora, ¿no? Y tal. La propia contracción muscular, es decir, los músculos contrayendo empujan también. El latido arterial de alguna manera, porque las arterias, igual que las venas, van próximas a los linfáticos. También el hecho de caminar, es decir, el apoyo plantar en la marcha, exprime de alguna manera los linfáticos que están en la planta del pie y hace que circule hacia arriba. Por eso le decimos a la gente que camine, sobre todo los que tienen linfedema de pierna. Todo esto es un ten con ten, porque caminar mucho también le puede ser negativo para el linfedema, sobre todo, digamos, en tiempo de verano y tal, es decir, si no se sigue una serie de reglas. La fuerza de la gravedad, claro, cuando elevamos el brazo de esta manera, no favorecería, pero bueno, en elevación sí. Y luego hay que tener en cuenta que la circulación linfática tiene una capacidad, que es bastante buena, que tiene la capacidad de incrementar su caudal de transporte hasta en un 10%, en caso de necesidad. Por encima de ese 10%, si tuviera más necesidad, ya habría dificultades. Ya empezaría, digamos, un poquitín a hincharse o a tener que derivar la linfa por otros. ¿Ves? El angión linfático, si lo vemos a nivel microscópico, pues, digamos, son como estas vesículas, son los vasos linfáticos, y lo blanquecino, digamos, con puntitos, sería la linfa que está en su anterior. Ahí, más o menos, vemos eso que estaría en reposo. Ahí vemos las dos válvulas. Aquí viene la carga linfática, se abre y se contrae y espera la linfa. Y siempre lo hace en sentido centrípeto, gracias a las válvulas. Cuando hay linfedema, las válvulas son insuficientes y entonces eso no puede pasar. Es cuando por alguna causa la linfa no puede circular bien, tiende a extravasarse y constituye, digamos, el linfedema. Vemos ahí un gran linfedema de pierna, de miembro inferior. ¿Dónde se puede localizar un linfedema? Pues donde haya circulación linfática. Normalmente, digamos, en brazos y en piernas, pero también puede ser en la cara, como este señor. Este señor fue un señor operado de garganta, donde le han quitado las cadenas, fue un paciente nuestro de Amán, le quitaron las cadenas ganglionares, hizo un linfedema, mirar ahí, es decir, de cara, porque toda esta linfa no se podría drenar hacia abajo, ¿no? Luego, cualquier parte del cuerpo donde circule la linfa, sobre todo, dale otras partes. Sobre todo en miembros superiores e inferiores, en cara, vulva y escroto, sobre todo, digamos, ahí. ¿Veis? Aquí tenemos varios ejemplos, digamos, linfedema de brazo, doble linfedema de miembro inferior, ahí también, ahí pues casi esta tendríamos dificultades porque parece que lo puede haber en los dos. Dale. Esto tiene, pues hombre, incidencia y prevalencia, claro, no como otras enfermedades, pero la tiene grande y tal, es variable a nivel mundial. Y aquí digo esto, es infradiagnosticado, efectivamente hay mucha gente que lo tiene, pero a lo mejor le afecta solamente un pie, una mano y tal, y no le da importancia. Yo, mira, os puedo contar, y además tan infradiagnosticado, que una vez le ocurrió una anécdota, yo lo conté, es un primo mío, un primo hermano mío, que tiene como 40 años, ¿no? Que me consultó una vez, como yo soy médico rehabilitador, por un esguince de rodilla que tenía, y cuando se desnudó le vio la pierna, digo, ¿y esa pierna? Claro, tenía un linfedema en miembro inferior y tal. Bueno, cuando tenía 14 años se me empezó a hinchar, no me acuerdo por qué, tuvo un esguince, se quedó así. Digo, ¿y no te ha visto nadie y esto? Sí, me llevaron al vascular, me hizo todas las pruebas y tal, está todo normal. Me dijeron, bueno, sí, debe ser de eso de la linfa, pero no le des importancia. Digo, pues qué suerte has tenido, digo, porque esta pierna tenía que estar ya, fíjate, tenía 40 años, había debutado con 15, yo ni lo sabía, y soy primo hermano suyo y el primo hermano mío. Me consultaba por otra cosa porque le dolía la rodilla por otro motivo, ¿no? Y luego estoy viendo también a una señora que vino vino de Cáceres para que la viera yo y, bueno, pues hablando con ella, claro, ya operada de mama, sabía que tenía un linfedema y tal, ya la habían diagnosticado, la estoy viendo allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y el marido pues escuchaba. Y claro, yo le explico, linfedema de este tipo, primario, tal, ¿no? Y dice el marido cuando yo se ve, oiga, ¿tiene usted inconveniente en mirarme a mí el pie? Es que con lo que está diciendo, yo creo, y claro, tenía un pie hinchado, efectivamente, dice, mire, es que tengo un pie, se hincha, se deshincha, pero no se llega a deshinchar del todo. Cuando voy de viaje, llevamos mucho viaje, después de estar sentado tantas horas en el coche, esto está muy hinchado, efectivamente tenía la maniobra Stenberg positiva, etcétera, etcétera, digo, un linfedema primario, tardío, digamos, del pie, digamos, del miembro inferior, efectivamente. Y él, oyéndome a mí, pues como quien dice, se autodiagnosticó casi, o sea que está infradiagnosticado muchas veces, ¿no? Más frecuente eso sí en mujeres. En hombres el secundario suele estar en relación, digamos, con patología prostática operada, y si no, pues el primario, ¿no? La prevalencia, pues a nivel mundial está de como de 140 a 200 millones de personas en el mundo entero,
y en los países de nuestro entorno pues viene a haber, por ejemplo, en Francia, estos son cifras de Francia, pues 50.000, 60.000 casos, y se dice que, fijaros, después de una operación de mama puede variar entre un 6 y un 70%, fijaros. O sea, qué disparidad y tal. Normalmente se dice que entre el 10 y el 15% de la gente operada de mama, pero claro, también depende de qué cirugía te hayan hecho, ¿eh? Antes se le hacía la misma cirugía a todo el mundo, o sea que esto serían cifras, digamos, de antes. Hoy día, gracias a Dios, aunque a los que estáis aquí, pues seguramente nos va a afectar, la incidencia va bajando gracias a que la cirugía ha cambiado, la técnica famosa del ganglio centinela. Mucha gente ya no se les extirpa toda la axila, y sobre todo la radioterapia. Ten en cuenta que la radioterapia es peor a veces, es muy útil, obviamente salva vidas, pero a veces decimos, procura no radiar la axila, mejor hacer una linfadectomía completa y tal. Eso, por ejemplo, los ginecólogos del clínico lo tienen muy claro, le dicen a los radioterapeutas, oye, por favor, si puedes evita la axila, prefiero hacerle yo una extirpación completa de ganglios y que no le radies, y le radies por aquí, eso sí, pero deja la axila quieta y tal, ¿no? Solo que se podrá, no se podrá, claro, yo ese protocolo ya no lo conozco y cada médico tiene que hacer lo suyo, por supuesto. Y muchas veces, claro, todos los médicos hacemos lo que las guías de práctica clínica indican, y el radioterapeuta también, oye, es que en este caso de este tumor yo tengo que radiar la axila. Si el paciente no quiere que me lo firme, pero tengo que radiar la axila, claro. Ahí es donde de alguna manera pues hay que investigar, hay que ponerse de acuerdo, a ver hasta qué punto no o sí. Los últimos trabajos sobre incidencia y prevalencia de cáncer de mama hablan de que la incidencia está entre el 20% de los operados a los 6 meses, el 36% al año y del 54% a los 36 meses, ¿no? Siendo los factores de riesgo más relevantes el número de ganglios linfáticos extirpados en la cirugía y la obesidad. Aquí insistimos mucho en la asociación nuestra, digamos, en la pérdida de peso. Es decir, esto sí que se ha demostrado científicamente que la obesidad favorece la patología, y si uno pierde peso, el linfedema tiende a disminuir. Otra cosa son las dietas. Las dietas ayudan, pero la dieta no resuelve. Es decir, no debemos de caer en el error de decirle al paciente que por someterle a una dieta su linfedema vaya a bajar. No, ese grado de evidencia no lo tenemos. Pero que si no engorda va a estar mejor, y si pierde peso va a estar todavía mejor, y que si engorda tiene más riesgo, eso sí que más o menos se ha demostrado. La incidencia hoy día tiene una cierta disminución, diagnóstico precoz de los tumores, las cirugías van siendo menos invasivas siempre que se pueda, la técnica de ganglio centinela pues ha ayudado mucho. Aquí nuestra expresidenta puede hablar, en su caso, doble cáncer de mama, y que os lo cuente ella, en una ganglio centinela, porque ya existía esa técnica, en la otra no. ¿Y dónde tiene el linfedema? Pues en la que no le pueden hacer esa técnica, obviamente. Eso pasa, claro, es que la ciencia va evolucionando y no podemos ir más deprisa, ya nos gustaría. Pero bueno, se van dando pasos y tal. Mejor dosificación de la radioterapia. Los radioterapeutas del clínico, yo lo sé que hablo mucho con ellos, están muy concienciados, hacen concienciación del linfedema y tratan de evitar las zonas, si se puede, porque lo importante es salvar al paciente, si se puede, las zonas que pueden favorecer más el desarrollo de un linfedema. Siguiente. Otros tipos de neoplasias que pueden favorecer, digamos, el linfedema: el carcinoma de cervix uterino, el melanoma, y en varonas, bueno, el cáncer de próstata operado, pero sabéis que también la cirugía prostática cada vez es menos radical, con lo cual también está disminuyendo bastante la incidencia. Esto es, me refiero a carcinomas secundarios. Entre la clasificación, pues ya sabéis que tenemos los primarios, el 10%, y los secundarios, el 90% más o menos, secundarios a cirugía y radioterapia, quemaduras, traumatismos, infecciones. Ya siempre os habrán dicho que a nivel mundial, eso no lo podemos extrapolar aquí a España, la causa más frecuente de linfedema es una infección que es la filariasis, una infección parasitaria que aquí, gracias a Dios, no la tenemos, la tienen en África, la tienen en otros sitios y tal, y esa es la causa más frecuente. En nuestro medio la causa más frecuente, digamos, es la cirugía por cáncer de mama con o sin radioterapia, digamos, ¿no? Luego los hay vistos también. Aquí, fijaros, me llama la atención una de las compañeras nuestras, la doctora María Jesús Vázquez Ariño, de La Paz, quizá alguno la conocéis porque os trate y tal, ya decía que estaba empezando a ver, digamos, mucho linfedema de pierna en emigrantes. Dice, y yo estoy convencido que son filariasis que pillaron, quizá en sus países, la pobre gente y tal, y bueno, pues que en su momento no fueron bien diagnosticados, y me vienen muchos, digamos, y muchos con piernas afectadas y tal, que parecen primarios. Dice, yo estoy convencido, decía ella, que puede ser filariasis. Dice, creo que lo voy a empezar a investigar, creo que lo está haciendo ella y tal, y es posible que haya sido eso, es decir, la filariasis. Pero esa aquí no la tenemos, aquí ese no es nuestro problema. Vamos,
es nuestro problema, pero no es digamos, nuestro problema, no es el problema, digamos, en nuestra realidad. El linfedema primario, sabéis que tenemos el congénito, que puede ser esporádico hereditario, son los niños que ya prácticamente nacen con el linfedema. El precoz, este más o menos la incidencia es igual en los dos sexos, más o menos. El precoz ya empieza a ser más frecuente en mujeres, sobre todo desde la pubertad hasta los 30-35 años. Fijaros hasta qué tarde puede ser un precoz. Suele empezar o por las buenas o a veces después de un esguince o después de una infección de otro tipo. El tardío, a partir de los 35 años, hay quien dice que más tarde, incluso a partir de los 50 años o 45. La causa de un linfedema primario, pues generalmente que hay ausencia o deficiencia o malformación de las vías linfáticas. A lo mejor hay muchas, hay hiperplasia, pero son de mala calidad, y la localización sobre todo en los miembros inferiores, aunque puede ser también los superiores, pero normalmente suele empezar por un miembro inferior, luego puede pasar al otro y tal, pero hay mucha gente también que empieza por el brazo. Vale, siguiente. El secundario, pues ya lo sabéis, sobre todo por obstrucción mecánica, por sobrecarga linfática o por interrupción de la circulación. La mayor frecuencia, pues lo sabéis, tras mastectomías, con linfadenectomías y o radioterapia axilar, sobre todo es la axila, lo que hay que tratar de evitar si se puede. Ya digo, todo esto es si se puede. Otras causas, las infecciones, también otro tipo de infecciones, las quemaduras, etc. Y luego, pues hombre, el linfedema hay que estadiarlo lo primero, es decir, hay que ver, no todos los linfedemas evolucionan igual. Claro, tenemos desde el grado 0, que es cuando uno no tiene linfedema, solamente hay las alteraciones de la circulación. Ya el estadio 1 se dice edema debutante, es la persona que empieza, digamos, con el edema, pero por la noche le desaparece y tiende a levantarse al día siguiente bien. Prácticamente, digamos, estos pacientes nunca acuden porque ellos mismos no se dan cuenta. Si muchas veces, y lo sabéis vosotros quizá, de tu linfedema se puede dar cuenta antes el amigo o el vecino que te lo ve. Puede empezar por aquí, a lo mejor tú ni te miras, tal, pues no te sueles mirar muchas veces, te miras y tal cuando te lavas y tal, pero no te fijas mucho. Y otro que está contigo dice, oye, yo te noto esto ahí un poquitín diferente, ¿no? Ahí está día 1 de edema debutante. El 2A ya, digamos, cuando ya es un edema que no desaparece por la noche, pero que más o menos es blando, no hay fibrosis y tal, luego ya se va haciendo una pequeña fibrosis, a veces no se hace. La fibrosis es como consecuencia de las proteínas esas de alto peso molecular que están ahí, que van otras células, que son los fibroblastos, que crean unas células que lo que hacen es coser, donde ven un problema en lo mismo una herida que lo que sea, hacen es como hacerlo desaparecer, pero cosiéndolo. Te hacen ahí una costura que tú luego pues tienes que hacer el roto, lógicamente, ¿no? Y tal, no tienes que romperlo y tal, ¿no? En fin, son células que lógicamente van a reparar, pero a veces por tanto reparar lo que hacen es perjudicar. Y luego el estadio 3 ya, que sería el de esta mujer de la imagen, ya un gran edema duro con esclerosis dérmica, con pápulas, vesículas en la piel. Bien, a esto es lo que hay que tratar de no llegar. En fin, habría que tratar siempre de quedarse en ese, o como mucho en ese, y tal, y no llegar a ese. En fin, estos que llegan a estos o son linfedemas que evolucionan mal de por sí, en fin, nunca la gente tampoco tiene la culpa de ello, o porque se han descuidado. En fin, hay linfedemas que evolucionan muy bien y que es fácil mantenerlos ahí, incluso a lo mejor la persona no se pone siempre el manguito y tal, pero ahí está, y de vez en cuando se lo pone se lo quita, y hay linfedemas que realmente como los dejes, enseguida se te pone, digamos, el brazo o la pierna, sobre todo esta señora que veis que es gordilla y tal. ¿Veis? Aquí sería, digamos, casi un grado 1 o 2, digamos, en un señor, pero estoy hablando al revés, aquí operado de mama. Sabéis que la mama, el cáncer de mama también se da en los hombres, es menos frecuente, pero es mucho más grave, que en las mujeres, ¿no? Porque tenemos vestigios mamarios y ahí se genera el cáncer, ¿no? Esto ya sería, digamos, un grado 2, 2, 3, esto ya sería, digamos, el grado 3 que hemos dicho. Vale, siguiente. Los síntomas que produce el linfedema normalmente puede desde no producir nada más que la pesadez del brazo o el problema, digamos, de aumento de volumen, hasta complicarse con muchas cosas, incluso doler, escocer, etcétera, etcétera. Normalmente es un aumento del tamaño de la zona que a veces ni se lo ve el paciente, sino que se lo ve un compañero y tal, luego pesadez, cansancio, pérdida de fuerza en el brazo ese. A veces dolor y parestía. Normalmente cuando hay dolor puede ser o por una tendinitis de aquí del hombro, que no es por el linfedema, sino que es por la pesadez esa, o porque a lo mejor la persona de por sí tiene una tendinitis del hombro, que eso es muy frecuente, sobre todo las amas de casa, de fregar, etcétera, etcétera, de limpiar y tal, o puede ser por una linfangitis, es decir, porque alguna complicación, digamos, de una inflamación de los linfáticos debajo de la piel y tal. Posible signo de inflamación, es decir, que se ponga rojo, caliente y tal.
Eso sí, lo que es característico es que todo esto se incrementa cuando uno hace muchos esfuerzos físicos, es decir, una cosa es la actividad física y el ejercicio físico, otra cosa es hacer esfuerzos físicos. Con el calor, todos sabéis que los veranos son malas épocas, no solamente porque nos vamos todos de vacaciones y os quedáis más desatendidos, sino porque además, digamos, la temperatura pues va, siempre damos medidas de que la gente se lo remoje, de que no le pegue el sol encima, de que se lo envuelva una toallita húmeda cuando tome el sol, etcétera, etcétera. La fuerza de la gravedad, el estrés psíquico también, todo eso, digamos, favorece el linfedema. Y luego siempre produce una sintomatología psicosocial que a los médicos rehabilitadores nos interesa mucho, que es la discapacidad, es decir, aparte de unos trastornos en la autoestima, es decir, aunque hay que saberlo sobrellevar y tal, los problemas estéticos, sobre todo tendencia a la depresión y luego discapacidad con limitación en la actividad que tú haces y restricción en lo que se llama la participación social, es decir, es una terminología, digamos, que manejamos mucho los médicos rehabilitadores para saber cuando una persona no puede de alguna manera trabajar, etcétera, atender su casa, etcétera, etcétera, por una discapacidad que puede ser un Parkinson, una hemiplegia o que puede ser este problema. Bien, ¿qué médicos habitualmente? Claro, aquí ya empezamos un poquitín a ver, no el problema, claro, porque lógicamente no podemos decir la culpa la tiene el ginecólogo, que no me lo manda, la culpa la tiene el rehabilitador que no me lo trata, etcétera, etcétera. No, vamos a ver un poquitín. Hay muchos médicos que pueden ver al linfedemas en un momento determinado, que se presente, claro, los rehabilitadores. Estos pacientes normalmente se tratan en los servicios de rehabilitación de los hospitales y tal, pero luego también los ginecólogos que han operado, los cirujanos generales, vasculares, los pediatras, claro, no olvidemos los linfedemas infantiles, los otorrinos, no olvidemos el señor este que hemos dicho, digamos, operado de garganta, con un linfedema de cara, los oncólogos, los médicos de atención primaria, los oncólogos radioterapeutas también, es decir, hay muchos, digamos, que pueden ver el linfedema por vez primera, ¿no? El linfedema, digamos, cuando una persona, digamos, consulta por linfedema, pues hay que diagnosticarlo, porque no toda hinchazón es linfedema. El diagnóstico suele ser clínico, es decir, no hacen falta pruebas, salvo que se quieran descartar otras posibilidades. Es decir, el diagnóstico es clínico, es decir, tocando, viendo, viviendo al paciente y sabiendo, interrogando, sabiendo los antecedentes que ha tenido, claro, eso es importante. Incluso los antecedentes familiares, por si pudiera ser un primario y hay un componente genético en algunos y tal. Pero bueno, si no, hay pruebas que nos pueden ayudar, la ecografía, el ecodoppler, la linfoescintigrafía para ver las linfas, o linfogramografía, y otros como la resonancia nuclear magnética, el TAC, o sea, la tomografía sea computarizada, pero que normalmente no suelen hacer falta, es decir, el diagnóstico suele ser muy clínico, palpando los signos que hay, es fácil diferenciar un médico, un fisioterapeuta, es decir, una persona, digamos, que haya visto linfedemas sabe perfectamente con los antecedentes y las texturas diferenciar si estamos ante un linfedema o no. Es decir, otra cosa es que se quiera confirmar el diagnóstico o ver si podría ser también un trastorno venoso, y entonces ya sí que te hacen falta pruebas, digamos, ¿no? Normalmente lo que hacen, digamos, es medirlo, digamos, medir los perímetros, es lo más fácil y tal, aunque no es el método más seguro. Hay una serie de fórmulas, la fórmula de Kuhnke, la fórmula de cono truncado, es un poquitín lo que estamos utilizando en este grupo de médicos rehabilitadores que yo os he dicho, para todos medir igual, sobre todo si luego quieres publicar, claro, no puedes medir de cualquier manera, pero en el día a día, digamos, pues es una cinta métrica más o menos que la ponemos en distintos sitios comparando con el otro brazo. Si hay linfedema en los dos no nos vale el método, pero nos vale si un brazo es sano y el otro no, o lo mismo con las piernas, ¿no? Y si vemos diferencias, ojo, tiene que ser entre 1,5 centímetros o 2 centímetros en dos mediciones consecutivas, eso ya de alguna manera es bastante claro, digamos, del linfedema. Quiero decir, claro, que al poner el metro con que tienes un poquitín, medio centímetro ya te lo has comido. Con lo cual, claro, es muy fácil, y además como todo es, vas haciendo marcas, pero en el otro lado tienes que hacer la marca en el mismo sitio, es fácil que te salga medio centímetro no vale, 1 centímetro no vale, hay que tener más, es decir, realmente, ¿no? Y ahí, pues claro, siempre conviene que el que mida siempre sea la misma persona, porque más o menos tú tienes un estilo de medir. Y para evitar, digamos, esos desfases y esos sesgos que se llaman y tal, pues hay una serie de fórmulas que te ayudan, digamos, a que todos, aunque midas un poquito regular, que si mides un poquito regular ya has chafado el estudio, como quien dice, pero aplicando la fórmula más o menos te pueda salir, digamos, algo parecido a lo que le puede salir al compañero al lado. Pero hay que ser muy exquisito midiendo, y medio centímetro, 1 centímetro no vale, tiene que ser por encima de eso más o menos. Vale, dale.
bueno, ahí un poquitín viendo, digamos, un brazo con linfedema, midiendo más o menos, teniendo mucho cuidado de no tensar. El linfedema pues, puede producir una serie de trastornos, pesadez, pérdida de fuerza, etcétera, etcétera, dificultad para las actividades de la vida diaria, complicaciones y dolor. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, para eso sí que nos pueden ayudar las pruebas estas que digo, con una trombosis venosa, que es mucho más peligrosa, obviamente, que un linfedema, porque puede dar un tromboembolismo pulmonar, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Son cosas que hacen que los pies, sobre todo, se hinchen. No tanto los brazos, pero sí los pies, ¿no? Y entonces hay que hacer diferencia, digamos, sobre todo cuando tienes un linfedema de brazo, de pierna, porque si es uno de brazo secundario a mastectomía, pues ya lo tienes clarísimo, pero si no, pues sí. Pues un lipedema, que es una mala distribución de la grasa, digamos, ¿no? Edemas postraumáticos, por ejemplo, un esguince de tobillo, una fractura de pierna y tal, pero bueno, eso con los antecedentes ya más o menos un poquito lo ves, ¿no? En un linfedema secundario, siempre tener en cuenta cuando aparece un linfedema, después de una cirugía, nosotros cuando te aparece inmediatamente no, pero si te aparece al mucho tiempo, primero hay que descartar que no sea una recidiva tumoral, porque una recidiva tumoral puede dar, entonces ahí los médicos un poco lo tenemos claro, hay que pedir, digamos, ahí marcadores tumorales y demás, etcétera. Entonces ahí al paciente hay que derivarlo al médico, al oncólogo, al que le pueda diagnosticar eso. La mayoría de las veces te va a decir que no, o sea que estamos muy tranquilos, lógicamente, ¿no? Aquí tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, pero la mayoría de las veces no, es un linfedema secundario a esa patología, no es por una recidiva, sabéis lo que es una recidiva tumoral, pero todos los que estéis operados de tumor sabéis lo que es una recidiva tumoral, ¿no? Equipo interprofesional de atención al paciente con linfedema, veis, médico rehabilitador, fisioterapeuta, aquí siempre muy unidos, el terapeuta ocupacional también, psicólogo clínico, lógicamente, por sus problemas de autoestima, y luego están otros profesionales, por ejemplo, los protésicos, las prendas de compresión, todas estas cosas, el hobby pack, el moviderm, todas estas cosas que se están hablando y tal, supongo que luego hablaremos un poquito de ello y tal. También el trabajo social, por ejemplo, para ayudar a una persona, digamos, a su mesa de trabajo, pues de alguna manera modificarla para que coger el ratón y tal les sea mucho más fácil. Los enfermeros, que siempre me olvido de ellos, pero los enfermeros son muy importantes, son muchas veces los que primero atienden al paciente cuando está ingresado después de la operación y tiene un linfedema que debuta muy pronto. Es decir, yo me di cuenta que en ginecología las enfermeras, las del clínico, pero no siempre digo a las enfermeras, los enfermeros siempre están muy concienciados, digamos, a la hora, digamos, de la atención al paciente, digamos, con un linfedema de mujer. Medidas de acción que hay que hacer cuando de alguna manera una persona tiene o va a tener linfedema. Lo primero tenemos que prevenirlo en la medida de lo posible para que no se desarrolle. Descartar recidiva tumoral, como ya os he dicho, diagnosticarlo precozmente y estadiarlo, determinar la terapia adecuada, aplicar dicha terapia, indicar al paciente medidas adecuadas para su vida diaria y seguir la evolución del paciente y prevenir y tratar las posibles complicaciones que pueda haber. Estas son algunas de las complicaciones: linfangitis, que son inflamaciones de los vasos linfáticos, celulitis, estas infecciones, la erisipela, infecciones por hongos, sobre todo entre los dedos de los pies, hay que cuidarse mucho los pies, siempre lo decimos a los pacientes. Vesículas, linforrea, que es como una, ¿veis? Aquí se ve un poquitín, una hemorragia de linfa. Esta degeneración maligna, lo que se llama el linfangiosarcoma, digamos, no, es muy rara, se puede dar, digamos, en las operaciones de tumor de mama, es un tumor linfático y tal, pero prácticamente se da muy poquitas veces y tal, etcétera, etcétera. Sí. Vale, y aquí ya, digamos, un poquitín la charla, la cambio un poquitín, voy a ir un poquitín más deprisa, aquí ya un poquitín vamos a empezar a hablar de la coordinación entre los diferentes especialistas y los conflictos en la información al paciente que existen. Entonces, me pasan, ¿veis? Yo le atribuyo estas 6 características al linfedema de importancia, ¿veis? Es una patología crónica quiere decir que es dilatada en el tiempo, la palabra crónica viene de Cronos, que era el dios del tiempo para los griegos, porque esto siempre de crónico impresiona, impacta, no, crónico es que se dilata en el tiempo, no quiere decir otra cosa, ¿no? Tiene mala o nula solución definitiva, es decir, se alivia lógicamente, se mejora, pero el linfedema sabéis que es para toda la vida, sigue. Puede producir diferentes discapacidades, hay linfedemas que funcionan muy bien, que prácticamente no dan ninguna alteración, otros evolucionan mal y discapacitan más al paciente. Diferentes especialistas médicos implicados, digamos, en el linfedema, los que lo ven primero, a los que se lo derivan y demás. Dificultad para acceder a las terapias, esto sí que es verdad y lo sabéis vosotros, y el gran desconocimiento, la formación que todos necesitamos, digamos, en el linfedema.
Ha sido el gran desconocido, pero como muchas veces no se le ha hincado el diente al linfedema, pero por desconocimiento de los propios médicos y otros profesionales. Esperamos, primero nos echaremos la culpa a los médicos, lógicamente, que entre comillas somos los que estamos, digamos, en la cúspide un poquitín de la pirámide, digamos, del saber médico, o por lo menos que nos tenemos que implicar en determinadas patologías según nuestras especialidades. Vale. ¿Qué médicos especialistas pueden entrar en contacto con esta patología? Pues pásamela muy deprisa, pues ya hemos hecho rehabilitadores, oncólogos, cirujanos, hablo de médicos, urólogos, oncólogos, radiooncólogos, pediatras, cirujanos vasculares, otorrinos, internistas, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Entonces, claro, cuando el paciente, digamos, va a un médico por primera vez con su brazo o su pierna hinchada, pues muchas veces tiene que oír esto, es decir, eso es para toda la vida, que por supuesto no deja de ser cierto, pero claro, no nos podemos quedar ahí, tenemos que tratar de ir un paso más allá y dar una solución. Hay pacientes que oyen, eso no tiene tratamiento, ¿veis? El desconocimiento, efectivamente. O unos oyen, eso no lo tratamos aquí, lo cual también parece lógico, el linfedema no se tiene por, igual que el parapléjico, no se tiene por qué tratar en todos los sitios, pero entonces hay que decir dónde derivamos a ese paciente, dónde sí. Es decir, ¿vale? Aquí no tenemos capacidad, no podemos, ¿vale? Pero entonces, ¿dónde? ¿De qué se quejan? ¿De qué os quejáis los pacientes? Claro, esto lo hemos sabido a través de la asociación, habitualmente. Falta de información acerca de su patología. Hay pacientes que nos dicen, es que a mí nadie me ha dicho, llevo ya 7 años, nadie me ha dicho todavía que yo tenga un linfedema. Sobre todo los primarios, los pobrecitos primarios son los que están dando tumbos por todos los lados. El secundario cáncer de mama es más fácil de diagnosticar y de enfocar. Y además, ese lo quieren en todos los lados, entre comillas. El primario es que no lo quiere, o sea, nos cuesta trabajo, lógicamente, que nos lo acepten en nuestros sitios y tal. No concesión de importancia por parte de diferentes médicos. Déjalo, lo que he dicho de mi primo, eso es de la linfa y tal, no le hagas caso, bueno, si te aumenta y tal, pero bueno, hace ejercicio, no sé qué, que no te pinches, tal, no sé, ahí se queda la cosa muchas veces, se quejan de eso. No derivación a una especialidad muy especializada. Yo, a muchos de la asociación que venían al principio, le decían, pero vamos a ver, ¿a usted le han derivado al servicio de rehabilitación de su hospital primero y luego ya si allí no le quieren tratar ya veremos? No, a mí no. ¿Qué médico lo ha visto usted? El oncólogo, el otro, bueno. Y no han intentado hacerle una interconsulta de rehabilitación a ver qué pasa, que lo mismo no le tratan, pero a ver qué pasa. No, pues la verdad es que no, claro, cada uno un putín va a lo suyo. El oncólogo al cáncer, el otro al otro y tal, y esto, pues bueno, pues se queda un poquitín ahí. Eso es lo que pasa, efectivamente. Falta a veces de tratamiento que les satisfaga, también eso pasa con los pacientes. Es que no me hacen drenaje, bueno, es que a lo mejor no es el drenaje, es otra cosa. No, es que este fisio me trata diferente a este otro, ¿vale? Pero a lo mejor te lo está haciendo bien. Es que yo no veo que me haga y tal, claro, es que muchas veces la valoración que hace el paciente es muy subjetiva. Luego lo mides y está igual o está mejor. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vale. Entonces, claro, en muchas ocasiones la atención al paciente con linfedema depende de cuál sea su hospital de referencia. Claro, aquí en Madrid pues teníamos La Paz, el Marañón, Ramón y Cajal, pero por ejemplo, yo que soy del clínico, en el clínico no había prácticamente atención. Bueno, sí que había atención al linfedema, pero una atención, digamos, no como a mí me gustaría, digamos, que fuera. Entonces ese paciente era de los que se quedaba revoloteando. Ahora mismo en el clínico, y tengo que decir que gracias a la lata que hemos dado, y con la mal también, ya se tratan linfedemas en el servicio de rehabilitación y tal. Mejor o peor, pues se trata, ya hay un médico rehabilitador ahí encargado, con fisios formados y demás, etcétera, ¿sí? Y tal, ¿no? En el servicio de rehabilitación, pero también en otros y tal, ¿no? ¿Cuál debería de ser la atención al paciente con linfedema? Lo ideal sería que hubiera unidades de linfedema, es decir, con médico, fisioterapeuta, es decir, equipo y tal, donde el paciente entre, como hay unidades de mama en los hospitales, digamos, donde se diagnostica, están implicados los radiólogos, los anatomopatólogos, los ginecólogos, los cirujanos y tal, los radioterapeutas, la unidad de mama y digamos que la unidad de linfedema. Claro, crear una unidad pues requiere espacio, requiere profesionales y demás cosas, ¿no? Luego también hay otra forma que es servicios de rehabilitación donde se tratan linfedemas, claro. En algunos se tratan bien con la TFC, ya no solo la terapia física compleja o combinada, que la conocéis todos. Hay veces, hay servicios donde solamente ven al paciente y le prescriben una prenda de compresión. En algunos casos de linfedema eso ya puede ser un buen tratamiento, es decir, linfedemas de bajo grado y que evolucionen bien, sí, pero otros pacientes necesitan más, necesitan ya la terapia de choque completa y a lo mejor en ese sitio no se da, o solo prenda de compresión. Es decir, en muchas ocasiones, sobre todo, no se deriva al paciente a rehabilitación. Y digo que muchas veces la solución no está en derivarlo, porque llega al servicio de rehabilitación y puede ser que debido a la sobrecarga en las agendas del servicio,
le digan, mire, hasta junio, y estamos en febrero, hasta junio no le ve el médico. O le ve el médico, pero hasta tal, no. Y eso es muy típico también y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí es el otro fallo. O sea, que muchas veces tocas a la puerta de rehabilitación, pero no se te resuelve la cosa. Pero bueno, por lo menos ya vas un poquitín más encauzado. Ya un médico ya te puede ver, darte unas indicaciones, medirte al poco tiempo, ya es algo. Pero no se acaba ahí el problema, por supuesto, ¿no? Vale, sí. La atención ideal, pues bueno, pues ¿cuál sería? Claro, lo que a mí me gustaría y nos gustaría, pues desde la prevención primero, es decir, antes de operarte, ya que te digan esa posibilidad y que te empieces a cuidar. Información preoperatoria, el consentimiento informado, eso ya se hace. Yo sé que en el clínico, por ejemplo, ya los pacientes cuando firman el consentimiento para una cirugía, por lo menos la de mama, ya les dicen la posibilidad de que eso exista. Eso no te previene de nada, pero bueno, ya te hace que estés un poquito más atento. Indicación de autocuidados, es decir, empieza a cuidarte ya. Identificación de los pacientes de riesgo, los gorditos, las gorditas y tal, pero también, digamos, ¿qué más pacientes de riesgo puede haber? Los que les hayan hecho o les van a hacer cirugía completa con radioterapia. Los hipertensos parece que también tienen un cierto riesgo mayor que los otros. Indicaciones de ejercicio físico y actividades de la vida diaria. ¿Veis? Aquí ya sí sería bueno derivarles a la rehabilitación para que les puedan hacer esas indicaciones. Prevenir otros factores de riesgo que pueda tener el paciente. Por ejemplo, si el paciente es obeso, pues ya enviarlo a endocrinología, al nutricionista. Si es hipertenso, pues a una unidad de hipertensión, digamos, ya para empezar a controlar eso. Siguiente. Y ante la aparición de los síntomas, cuando aparece el linfedema, bueno, pesadez, aumento de volumen del miembro, ¿dónde voy primero? ¿Al que me ha operado, al otro? Hombre, sabéis que todo hay que enfocarlo primero por atención primaria, sería lo ideal, pero que el médico de atención primaria en ese momento, como quien dice, esté al loro de la situación. Entonces, esto es frase mía. Podéis dar, acudir al médico de familia de atención primaria y que éste lo valore. Y derive, en su caso, a la unidad de rehabilitación de atención primaria para segunda valoración, tratamiento y, si procede, el seguimiento. Lo ideal es que se pueda hacer en primaria o en especializada, es decir, pero que el médico de atención primaria, pues la guía de práctica clínica que hemos sacado nosotros hace poco, iba dirigida a todos, pero sobre todo a médicos de atención primaria. Es muy escueta y tal, y va sobre todo a ellos, para que aprendan a valorarlo y tal, 4 cosas, no son 4 cosas, son más, vamos, 4 cosas y tal, pero para que el paciente no se encuentre con el primer muro ahí, ¿qué hago con este paciente? No sé qué hacer y tal, no. Derívalo, valóralo tú, mídelo, etcétera, etcétera, vele una serie de cosas, y si opinas que es un linfedema, ya pues lo vas derivando y tal, donde sea. Pero sí que me estoy pasando más. El equipo multidisciplinar, pues médico especialista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo clínico, pasa. Hay que hacer una revisión periódica al paciente, organizar charlas taller. Mirad, aquí son, conocéis a Leticia, fisioterapeuta de Amal y tal, y Esther también, que trabajan ahí, digamos, ahí en María Medina, pues ahí estamos en la asociación de Amal, pues dando una charla taller sobre medidas de autocuidados para el verano. Implicar a los equipos de rehabilitación en la atención primaria, hacer sesiones de terapia. La labor de equipo, importante, conseguir estabilizar clínicamente al paciente, limitar los efectos fisiológicos y psicológicos del edema linfático y mejorar el estatus funcional global del sujeto para mantener la independencia con énfasis en la calidad de vida. Esta es la última diapositiva. Necesario, formación adecuada, buena coordinación entre especialistas, buena coordinación y dotación dentro de los equipos de rehabilitación que atiendan a los pacientes con linfedema y investigación. Hay que investigar, hay que seguir investigando. Tenemos que ser científicos, pero humanos también. Cada paciente es un mundo, por supuesto, ¿no? No todos los linfedemas van igual. Y las gracias.